Hola a todos, bienvenidos a este video para la asignatura Matemática 1 de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta. En este caso vamos a mirar un poco más en profundidad sobre la función exponencial y algunos parámetros que pueden afectarla, para poder resolver ejercicios referidos a diferentes expresiones que involucren funciones exponenciales. Vamos a analizar a partir de una función exponencial f de x igual a 3 elevado a la x. Y vamos a enfocar nuestra mirada desde lo gráfico para saber vincular qué ocurre con las fórmulas y con las gráficas al modificarle algunos parámetros a las funciones exponenciales. En primer momento vamos a colocar un deslizador que nos va a servir para mostrar este análisis y le vamos a llamar constante. Puedo aquí colocarlo en la vista gráfica u ocultarlo. Y vamos a graficar una nueva función que sea la misma expresión de la función f de x, 3 a la x, pero con una constante que se le va a sumar o a restar dependiendo del signo de la constante. Acá la función la introduje utilizando justamente nuestra constante. Entonces cuando me acerco, fíjense, aparece el cartel que la g de x es igual a la f de x más esa constante. Y la gráfica de esta función, veamos cómo se relaciona con respecto a la primera función. Observamos que también tiene un comportamiento creciente, como ya lo habíamos advertido por la base mayor a 1 que tiene la función f de x, pero en este caso, justo en el comportamiento asintótico, observamos que la diferencia en ese comportamiento es justo de 2 unidades, como lo vemos según la escala. Entonces nos hace pensar un poco que hay una vinculación directa entre esa constante que se suma y esta diferencia de los puntos que tiene una función y la otra. Observemos otro punto clave, el corte con el eje vertical. Esta función f de x corta en el valor i igual a 1, mientras que la función nueva g de x corta en i igual a 3. De este modo vemos que también se cumple ahí esta variación. Pongamos una recta horizontal que actúe como asíntota. Automáticamente se la puede renombrar, el programa la nombra h y la hemos marcado acá con línea punteada. Observemos que esa función h, que es asíntota, es justamente igual a la constante, porque así fue construida, la recta i igual a esa constante. Miremos qué ocurre al modificar el parámetro de esa constante. Si yo aumento la constante, toda la función va a desplazarse hacia arriba. Pero alejándonos, observemos que es bajo un mismo comportamiento de la función exponencial que teníamos. Volvemos a acercarnos. Y al tomar valores menores, se va acercando hacia nuestra función f de x, se va desplazando hacia abajo. ¿Cuándo llega a coincidir? Porque observamos que tiene la misma forma en su curva. Entonces, ahí parece que llega a coincidir, ahí ya no coincide. En el 0 llega a coincidir. Y claro, porque si observamos en la vista gráfica, al dejar la constante en 0, la f y la g son dos funciones idénticas. ¿Y qué pasa si tomamos valores negativos? Entonces ahora el comportamiento de la función es con la misma curva que la función f de x, pero hacia abajo. Y la mirada sobre la asíntota nos ayuda a observar que también es la asíntota la que se va desplazando junto con la función. De este modo podemos concluir que aparece aquí un desplazamiento vertical cuando una constante cualquiera afecta a una función que ya conocíamos, pero ahora sumando o restando esa constante.
Bien, ¿qué otra cosa podríamos observar en modificar los parámetros? Ocultamos tanto la asíntota como la función y observamos una nueva función afectada, esta función p de x, en donde la diferencia es que a la variable x le hemos antepuesto un signo negativo. Eso significa entonces que la variable independiente ha sido afectada con un signo negativo. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Observamos una función con una curva que se relaciona con la curva de la función f de x, aquí en verde, pero en forma decreciente, a diferencia de la función f de x que era creciente. Porque si pensamos en el efecto de un negativo en la función, podríamos pensar que es exactamente lo mismo, haciendo uso de las propiedades de potencia, que invertir la base de esta expresión a causa del negativo y quedaría entonces un tercio, todo eso elevado a la variable x. Pero un tercio es una base menor que 1, por lo tanto se cumple lo que tenemos estudiado desde la definición de función exponencial, que será una función decreciente. Y observamos entonces que su comportamiento es exactamente similar al de la función f, que era creciente, pero esta vez en forma decreciente. Ocurriría lo mismo si lo hacemos para la función g, pero modificándola de esa manera en su exponente. Acá la tenemos a la función q, que es exactamente igual a la función g, excepto que en el exponente también fue modificada hacia el q. Entonces ocultemos la función f y la función g, p, y volvamos a ver la función g de x con su asíntota, que estaba desplazada hacia arriba, y la función q. Y observamos que efectivamente también cumple lo mismo. Tiene la misma forma en su decrecimiento que la función g en su crecimiento. ¿Qué pasa si movemos la constante? Ocurre que ambas van a ser desplazadas hacia arriba para constantes positivas y desplazadas hacia abajo para constantes negativas. Volvemos a alejarnos para observar qué ocurre con este comportamiento. Entonces notamos que tanto en la función g y q que estamos mirando en este momento, como en la función f y p, ocurre un comportamiento idéntico, pero en unas crecientes y en las otras decreciente. Esto podríamos describirlo como una simetría, ocultemos el primer texto, respecto al eje vertical. Entonces, tenemos ahí que sobre una simetría considerando el eje vertical, la función f y p se comportan en forma simétrica. Es decir, que si conozco la función f en verde y quiero conocer la función p que resulta de tomar la función f y agregarle un negativo a su variable independiente, esto va a repercutir gráficamente en un reflejo o en una simetría respecto al eje vertical. Entonces fácilmente podremos reconocer curvas que se relacionan de esta manera. Ocultemos nuevamente esta función modificada y veamos una nueva modificación. Ahora el signo negativo lo colocamos sobre toda la expresión 3 elevado a la x. Es decir, sería tomar la misma función f, pero anteponerle un signo negativo a toda la función. Por eso observemos que cuando me acerco a la función y aparece este otro cuadro de diálogo, dice función r, es la función r de x igual a
el opuesto de la función f de x. ¿Cómo afectará gráficamente el opuesto? Es decir, si para el 1 teníamos como imagen el 3, lo más probable sería que para el 1 ahora tengamos como imagen el opuesto del 3, es decir, el menos 3. Y así con cada uno de los puntos de esta función. Veamos gráficamente. Efectivamente, cada punto de la variable x tiene ahora como imagen el punto que tenía antes, pero en su opuesto. En 1 ahora lo tiene en menos 1, y así con cada uno de los puntos de esta función. ¿Qué observamos allí entonces? ¿Qué ocurre si pusiéramos también la función g, que tenía este desplazamiento con nuestro deslizador? Lo pongamos por ejemplo en 2. Y observemos si también colocamos ahora una nueva función directamente como la función s, que sea la opuesta de g de x, como lo dice el cuadrito que aparece. Entonces gráficamente ocurrirá, ocultando las dos funciones originales, mirando la comparación entre la función s y la función g, observamos justamente que si la función g se acerca al eje, la función s se acerca también al eje. Si lo hacemos valer para constantes negativas, que la función g bajaba, iba desplazándose hacia abajo, vemos que la función s se va desplazando hacia arriba, al contrario. Entonces, vemos este movimiento opuesto entre ambas. Si la función g se desplazaba hacia arriba con constantes positivas y hacia abajo del eje x con constantes negativas, la función s actúa en forma inversa. Y esto es porque la función s resultó de anteponer un signo negativo a la función g. También provoca cambios en su comportamiento. La función g era creciente y la función s es decreciente. Pero observemos que son simétricos, de nuevo esta palabrita, respecto a la recta horizontal, así como lo eran la función r de x con la función 3 a la x. Entonces, en este caso, aparece una relación de simetría respecto al eje horizontal. Entonces podemos concluir que cuando hay un negativo ante una función conocida, ese negativo antepuesto a la función conocida, como en este caso, observamos una simetría respecto al eje horizontal. Entonces también podremos reconocer la relación en estas gráficas. Es decir, que si yo mirara de entrada la función r de x, diría que es un negativo de una función exponencial elemental 3 elevado a la x. Y esa función, que es de las primeras que aprendimos a graficar, podemos hacerlo y luego hacer su reflejo o su simétrica respecto al eje horizontal. Ya tendremos entonces esa función. Bien, por último tenemos una función f2 y una función f3 para compararlas con la función f de x. ¿Qué diferencia tienen? La función f1 tiene una base 3,5 elevado a la x y la función f2 tiene una base 2 elevado a la x, que en comparación la base será menor para la f2 y mayor para la f1. Entonces tenemos 3 elevado a la x, 3,5 elevado a la x y 2 elevado a la x. ¿Qué ocurrirá en este caso? Vamos a analizar brevemente. Si la base es menor, como es el caso de la f2, gráficamente observamos que la función hereda la misma asíntota. En este caso, también el eje horizontal es asíntota de esta función. Pero el crecimiento es levemente diferente. Acerquémonos con el graficador para observar qué ocurre.
En este sector, la gráfica de la función f2 está por encima de la función f. Pero a partir del punto de corte entre ambas funciones que se produce en el punto de coordenadas 0, 1, la función f empieza a estar por arriba de la función f2. Es decir, a partir del punto de corte, la función de mayor base, que era la función f, tendrá ordenadas superiores a las de la función de menor base. Y alejándonos, podemos observar que ese comportamiento se mantendrá a lo largo de todo el resto del dominio. Entonces podríamos concluir que si la base es menor, habrá un punto en donde las dos funciones se intersecan. Hasta antes de ese punto, observemos aquí también acercándonos, la función de menor base estará por encima de la función de mayor base. Pero a partir de ese punto, la función de mayor base tendrá ordenadas superiores a las de menor base. Analizamos ahora qué ocurre cuando la base es mayor. Pero entonces esto nos pondría en una situación similar a la de recién, pero cambiando los roles, pues ahora la función f sería la de menor base y la función f1 la de mayor base. ¿Qué creen que ocurrirá? Efectivamente, la función de menor base tendrá que ser de ordenadas mayores hasta el punto de intersección. Y luego del punto de intersección, la función de mayor base, en este caso la f1 con base 3,5, debería ser mayor. Comprobémoslo. Estas funciones están aparentemente un poco más cercanas que la comparación de las dos anteriores, pero gracias a la posibilidad del zoom que posee el GeoGebra, podremos observar ese comportamiento con el detalle que necesitemos. Acercándonos lo suficiente, podemos ver que el punto de corte de nuevo está en el 0, 1 y la función f de menor base en este caso está por encima hasta el punto de corte. Pero a partir del punto de corte, la función f1 con base 3,5 vuelve a posicionarse por encima de la función 3 a la x. Entonces, observamos que cuando haya que comparar una función exponencial con una determinada base y otra función exponencial con otra base diferente, la que tenga base mayor a partir del punto de intersección tendrá un comportamiento más rápido, podríamos decir, al tener ordenadas mayores, superiores a la primera. Por ejemplo, para el 1 vemos que acá la ordenada es 3, mientras que para el 1 en la función f1 la ordenada será un valor aproximado de 3,4, 3,5. Entonces, cuando veamos funciones exponenciales en las que solamente se diferencian en sus bases, podremos ver que la que tenga base menor, acá comparando la gráfica de las tres funciones analizadas, la que tenga base menor, en este caso la función que tenía base 2, tendrá ordenadas mayores hasta el punto de corte y luego tendrá todas sus ordenadas menores. La función f, que tiene una base mayor que la f2 pero menor que la f1, se mantiene en el medio de estas dos, y la función f1, que es la roja, con la mayor base antes del punto de corte es la que menor valores toma en sus ordenadas, pero a partir del punto de corte toma mayores valores. Entonces tenemos ya una idea de la comparación entre curvas. Hemos analizado muchísimas curvas en este video. Para hacer una síntesis, hemos tenido para nuestra primera función, en este caso, una función
a la que analizamos su desplazamiento vertical. Luego hemos analizado la simetría con respecto al eje vertical cuando afectamos un signo negativo en la variable independiente. Luego una simetría respecto al eje horizontal cuando analizamos que el negativo se encuentra anteponiéndose a toda la función. Y finalmente la comparación entre curvas que tenemos en el último ejemplo con la F1, la F2 y la F. Aquí quedan todas las curvas y nos vemos hasta el próximo video. Espero que esto le haya sido de ayuda para poder interpretar la relación gráfica entre la función exponencial y algunos parámetros que se pueden modificar en este tipo de funciones. Muchas gracias.